La noticia es que la corrupción sigue amenazando el Palacio de la Moncloa. La noticia es que José Luis Ábalos seguramente sea imputado en los próximos días. La noticia es que el 1 en los informes de la UCO es Pedro Sánchez y el jefe, Ábalos, como te decía. La noticia es que lo que pueda decir o cantar Víctor de Aldama, hoy en prisión sin fianza, puede comprometer a esa trama de corrupción que se inició antes de la pandemia y que provocó desde, por ejemplo, el aterrizaje de Delcy Rodríguez en Barajas. Todavía no sabemos muy bien para qué, pero que negaron. Delcy Rodríguez, por cierto, a la que Víctor Aldama ayudó a llevar 104 barras de oro desde Venezuela hasta Moscú por 68 millones de dólares, según también ha investigado la Guardia Civil. Y la noticia es que durante la pandemia hubo quien se forró. Una empresa que se llamaba Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que ganó contratos por 54 millones de euros otorgados así, por el método del dedazo. La noticia sigue siendo que las actividades profesionales de Begoña Gómez están bajo investigación del juez Peinado. La noticia es que a su amigo Carlos Barrabés le firmó cartas de recomendación para acceder a licitaciones. La noticia, por supuesto, es que la mujer del presidente del gobierno ha realizado actividades que pueden constituir una infracción, un delito de tráfico de influencias. La noticia es que Francina Armengol o el ministro y antiguo presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, están también bajo la sombra de la sospecha. Armengol llamaba a Koldo, ya sabes quién es Koldo, a estas alturas te lo hemos explicado, le llamaba cariño. Ahora bien, también hay otras noticias que se han producido en las últimas horas que interesa. Y la primera es la que vas a ver en esta imagen, es la dimisión de Íñigo Errejón, uno de los patrones, uno de la nueva política, de la llamada nueva política, uno de quienes surgieron después de aquel movimiento del 15M y quien llevaron, por decirlo sin ningún tipo de matiz, el comunismo, de nuevo, al gobierno de España. Es cierto que él en un primer momento no entró, porque el comunismo ya sabes que siempre acaba derivando en diferentes facciones, en diferentes enfrentamientos, pero lo hizo Pablo Iglesias y todos surgieron del mismo entorno. Es evidente que no todo es corrupción. Como bien sabes, como te decía, Íñigo Errejón ha presentado su dimisión. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que, con ese estilo que tiene, que básicamente es críptico, difícil de descifrar, prácticamente hasta simbólico o abstracto, ha afirmado que deja su puesto, entre otras cosas, porque está recibiendo ayuda psicológica o se ha puesto en manos de psicólogos, o por lo menos así se entiende, para corregir determinados aspectos de su personalidad. Llama mucho la atención porque culpa al neoliberalismo de una parte de sus comportamientos, en los que abundaremos posteriormente. El comunicado ha destacado algunas frases, como esta que se ve aquí, en el que afirma: he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona, entre una forma de vida neoliberal y ser portavoz de una formación que defiende un nuevo mundo más justo y humano. Es decir, con esto se puede entender que él culpa de la dimisión a un estilo de vida que no le corresponde o que no se corresponde con la posición que ocupa. A estas alturas, seguramente después de que haya saltado este escándalo un día después, ya sabrás por qué es, pero nosotros vamos a ir por partes, porque primero, esto es periodismo y evidentemente siempre se da voz al principio a quien, en este caso, la demanda, o que en este caso inicia la noticia. Y la noticia la inicia este comunicado de Íñigo Errejón, que es su versión de los hechos. En esta segunda imagen puedes apreciar otra de sus frases: llevo tiempo trabajando en un proceso personal y de acompañamiento psicológico, pero lo cierto es que para avanzar en él y para cuidarme necesito abandonar la política institucional. Y termina este comunicado con esta lindeza, que es la tercera que he destacado. Termino la etapa más importante de mi vida, una etapa dura y apasionante, con aciertos de los que estoy orgulloso y errores que espero contribuir a reparar con esta decisión. Íñigo Errejón era de los que hacía la tuerca con Pablo Iglesias, antes incluso de que se fundaran Podemos. Yo recuerdo que lo hacía en un canal que se llama Canal 33, de un tipo que es estupendo, que se llama Enrique Riobó, además que aprovecho para mandarle un saludo, que tiene una tele honesta, una tele local, en una de las bocacalles de la calle Atocha, y que fue el primero que habló en su día de que había facturas que esta gente pasaba, los Pablo Iglesias, los Íñigo Errejón y los Juan Carlos Monedero, a un empresario de Irán para realizar este programa. Ahí era cuando se hablaba de la financiación irregular del partido. A Íñigo Errejón se le conoció por cobrar una beca, si no recuerdo mal, de la Universidad de Málaga y no asistir a ese
a esos cursos. Íñigo Errejón también se le conoció por haber protagonizado una escisión de Podemos. Ya sabes que siempre las fuerzas comunistas se pelean, acaban formando diferentes partidos con una multitud de siglas que a lo mejor simplemente se diferencian en unas cuestiones muy escasas de su programa, de básicamente matices, pero que dentro de lo que cabe, eso lo provoca, como siempre, las luchas fratricidas. Stalin mandó a Ramón Mercader, su espía español, por cierto, matar a León Trotsky de un pioletazo y persiguió con fiereza a los trotskistas, los envió al Gulag, los mató, los aniquiló directamente porque disentían de la línea que quería para el partido, porque el líder se sentía inseguro, porque el comunismo es siempre conspiración, el comunismo es un totalitarismo y los totalitarismos se comportan de una forma igual de cruel con los que no pertenecen a él y con los que no comulgan con sus ideales que con los que sí lo hacen. Lo han demostrado 1000 veces en la historia. Podemos era eso, realmente, y una buena parte de las fuerzas de izquierdas que hoy legitimamos y que se alejan de la socialdemocracia para adentrarse en terrenos más radicales, defienden eso. Y al final, las purgas generalmente llegan con un mismo estilo. Evidentemente no se matan, pero digamos que se mutilan o que intentan la muerte civil del adversario. Entre ellos se han llegado a odiar. Y seguramente no sea todo culpa de Iglesias, seguramente sean las culpas compartidas. Por eso, este jueves, cuando saltaba esta dimisión de Íñigo Errejón, pasaban pocos minutos antes de que se produjeran las primeras reacciones airadas, furibundas y sarcásticas, incluso con acusaciones muy graves, que desde luego dejaban a Íñigo Errejón como un muerto civil. Aquí en esta imagen se puede apreciar la primera noticia que nos daba una pista sobre lo que había sucedido, que la publicaba el Diario Público. Íñigo Errejón dimite tras acusaciones de violencia machista. El Diario Público es el de Jaume Roures, el antiguo dueño de Mediapro, el amigo de Pablo Iglesias, el principal apoyo mediático de Pablo Iglesias desde que surgió en la arena política, en el tablero de político, y uno de los que conserva su apoyo a través de una línea editorial que es la del Diario Público. Y el Diario Público ha contribuido ayer, a esclarecer lo que ha sucedido con Íñigo Errejón. Posteriormente, después de que se publicara esta noticia, Sumar emitía un comunicado en el que, en lugar de tratar lo que había sucedido con paños calientes, y en lo que ha sucedido abundaremos posteriormente, pero quiero hacer esta cronología, porque reitero, aquí hacemos periodismo. Perdón, os ha quedado un poco de Ferreras. Lamento mucha distancia con respecto a eso. Decía el comunicado, la ejecutiva de Movimiento Sumar se ha reunido de manera inmediata y tras haber escuchado las razones expuestas por Íñigo Errejón, ha aceptado de forma unánime su dimisión. Y aquí le pegaban el tiro de gracia. Desde Sumar aspiramos a construir una sociedad y una política feminista y eso requiere un compromiso firme en todos los ámbitos. La noticia del Diario Público, con la que te ilustraba el titular hace unos segundos, hablaba de cómo había surgido todo este escándalo. Incluía un párrafo en el que se hablaba de la periodista Cristina Fallarás, que seguramente la conozcas. Y ella hablaba de unos mensajes que había publicado en Instagram en los que se denunciaba que presuntamente Íñigo Errejón habría tratado mal a determinadas mujeres, con las que había compartido determinados nexos sentimentales. En esta publicación de Instagram, que vas a ver a continuación, en esta imagen que es la 9 Iván, se hablaba de episodios que ellos calificaban como violencia machista. Reitero, aquí siempre hablamos de la presunción de inocencia, la defenderemos en todos los casos, pero ellos lo calificaban así. Puedes verlo en esta imagen. Y hay un entrecomillado en el que dice Errejón, es un maltratador psicológico, un verdadero psicópata y un monstruo. No hay más prueba aquí que el testimonio, pero este testimonio ha estado publicado. Avanzaba la tarde de este jueves y aparecían denuncias ya con nombre y apellidos, entre ellos de una actriz, si no me equivoco, una presentadora, que aseguraban que Íñigo Errejón había tenido un comportamiento similar con ellas. Y en la misma noticia de Público, como podemos ver en esta imagen,
recogían, yo lo digo porque esto tiene un aroma a ajuste de cuentas entre comunistas, perdón, que apesta. Porque en la imagen se hablaba de un tuit que se publicó en junio de 2023, en el que otra mujer hablaba de que sufrió un episodio de acoso por parte del político, de Errejón se refiere, y en este caso le citaba directamente y lo había publicado en sus redes sociales. Y decía esta denunciante: el pasado sábado 17 de junio viví una situación muy incómoda con Íñigo Errejón, que se podría clasificar como agresión sexista. No sé si esto llegará a algún sitio, pero yo me siento con el deber de contarlo. También agradecería mucho la difusión. Y esta mujer denunciaba tocamientos por parte de Íñigo Errejón. Esto es lo que se produjo unos minutos después de que Íñigo Errejón comunicara su decisión. Es cierto que el mensaje de Cristina Fallarás se publicó el pasado martes, pero posteriormente hemos sabido que dentro de Sumar iniciaron un proceso para intentar depurar las responsabilidades sobre esos actos que había presuntamente cometido Íñigo Errejón. Este jueves, después de comer, mientras en la hora del café, aparecía este comunicado tan críptico de Errejón, en el que reconocía que dejaba la primera línea política y dejaba entrever que a lo mejor había algo en su cabeza que tenía que ordenar. Y es muy llamativo porque culpaba de todo al neoliberalismo, pero realmente hay veces que prescindir del personaje parece imposible, y después de más de una década escondiéndose detrás de ese disfraz, tampoco le podíamos pedir a Íñigo grandes cosas. Vamos con ello. Como siempre te digo, soy Rubén Arranz, escribo todos los días en El Independiente, el periódico digital de Casimiro García Abadillo. Ahí me puedes leer, ahí nos puedes leer, y aquí, una vez a la semana, presento en vivo a media lo que no te han contado. Y este es el episodio número 21, dedicado a la caída en desgracia de Íñigo Errejón. Esto que hemos visto en las últimas horas es lo que se llama, o es el fruto de la cultura de la cancelación. Y la cultura de la cancelación, desde luego, aquí ha habido unos precursores, unos promotores y gente que la ha apoyado. Y esto empezó desde el territorio de la izquierda radical. Es cierto que los primeros casos en los que unas mujeres, muchas veces anónimas, denunciaban sin más pruebas que su testimonio a presuntos agresores sexuales, surgieron en Estados Unidos, y a partir de ahí se creó el movimiento Me Too, y más o menos en diferentes países lo asumieron, lo importaron y lo dieron por bueno. Y el movimiento Me Too tiene sus peligros. Uno de ellos es que se basa en una serie de normas, una serie de juicios populares que van mucho más allá del Estado de Derecho. Y yo siempre digo lo mismo: a lo mejor es preferible que un monstruo esté en la calle a condenar a 3 inocentes. Y a lo mejor es preferible que haya 100 monstruos en la calle a convertir la sociedad y el debate público en una especie de cacería contra gente en la que a lo mejor caen inocentes. Es preferible que a los culpables no se les pueda demostrar que lo son, a que todo esto se convierta en una caza de brujas en la que se acabe por ajusticiar a inocentes. Esta gente, como Robespierre, puso una guillotina o un cadalso en plaza pública, y a partir de ahí empezó básicamente a defender un discurso que era completamente un discurso violento, es un discurso revanchista y es un discurso polarizador. Empezó con esa frase, esa expresión de los hombres nos matan, los hombres nos violan, y a partir de ahí parece ser que había una mitad del mundo que era inocente y otra mitad que era culpable. Y reitero, ni tanto ni tan calvo, perdonen que diga yo la expresión, porque a lo mejor no soy el más indicado para decirlo, se han podido apreciarme peinado. Porque es verdad que dentro de las sociedades siempre hay elementos nocivos y tóxicos, pero lo que esta gente ha provocado es una especie de situación prerevolucionaria en la que uno no puede estar seguro ni siquiera de su propia inocencia. Porque ha habido casos en los que mujeres han mantenido relaciones consentidas con personas y 2 años después han asegurado que han recibido otro tipo de educación y que han caído en la cuenta de que aquello era violento. Y a lo mejor lo era o a lo mejor no lo sé. Realmente todo eso generalmente se demuestra en procesos que, si se denuncia, acaban en los tribunales. Se exponen las pruebas, hablan las partes, se les escucha
se les interroga y a partir de ahí lo que se llega es una conclusión a partir de una sentencia que se puede recurrir si se considera que el tribunal ha sido parcial o no ha impartido justicia, o que se puede aceptar y uno recibir una indemnización y el otro pagar las consecuencias. Pero lo que esta gente ha hecho es diferente. Lo que esta gente ha hecho ha sido exponer a Rocío Carrasco frente a la televisión y pese a que todas sus denuncias contra su exmarido estaban archivadas, le ha considerado, y Irene Montero lo hizo, como una víctima simplemente por el mero hecho de haber denunciado la violencia de su exmarido. Estamos hablando de que en casos como el de Juana Rivas o el de María Sevilla se ha concedido a las mujeres una inocencia que posteriormente se ha demostrado que no era así. Estamos hablando de indultos que se ha concedido a mujeres cuyos testimonios eran cuanto menos cuestionables simplemente por el mero hecho de ser mujer. Estamos hablando de un feminismo que lejos de predicar una sociedad con una igualdad efectiva entre hombres y mujeres, lo que ha hecho es convertir una especie de el debate público en una especie de enfrentamiento entre hombres y mujeres que desde luego ha derivado en situaciones que son completamente denunciables. Por supuesto, la violencia machista es algo que hay que condenar con toda la energía y cada día de nuestras vidas. Ahora bien, también hay que condenar la otra actitud, que es la de este feminismo revanchista, que lo que ha hecho es enfrentar a las sociedades y ha generado situaciones que en algunos casos se han puesto en contra de quienes la defendían y que desde luego eran de todo menos ejemplares. Y me refiero también ahí a los políticos de Podemos que iban defendiéndola, pero sobre los que pesan testimonios que por lo menos, a lo mejor, nos tienen que hacer dudar de su limpieza en este sentido. En Vivo Media tenemos un club de socios por el cual con tus pequeñas aportaciones económicas, con tu fidelidad, podemos seguir haciendo nuestro trabajo de informarte y de analizar la realidad en este momento tan complejo de la historia de España de una forma libre e independiente. Aquí no se ingresa publicidad institucional y aquí no nos debemos a ningún gobierno, a ninguna orden que nos quieran dar o consigna que nos quieren transmitir. Pero a cambio de eso, muchas veces necesitamos del apoyo de los que nos veis cada día, de los que contactáis cada día con nuestros contenidos y consideráis que os informamos bien sobre lo que ocurre en España y que hacemos con todo esto un país mejor. A través de las diferentes opciones para hacerte socio de Vivo Media, por ejemplo, puedes tener acceso a esta nueva taza de lo que no te han contado de este programa, con la que estoy encantado, que acabo de recibir, que como puedes ver está fantásticamente diseñada, así como a material del resto de los programas. Así que por eso, querido amigo, te pido que te suscribas en la medida de tus posibilidades y que apoyes Vivo Media, este proyecto periodístico apasionante para nosotros y esperemos que útil para ti. Ha habido casos, reitero, como recordaréis, como el de Carlos Bermúdez. El País llegó una mañana del pasado mes de enero y publicó que 3 mujeres, si no recuerdo mal, 3, no recuerdo el número, 3 o 4, denunciaban de forma anónima además que Carlos Bermúdez había ejercido violencia sexual contra ellas. Esa misma noche, como podemos ver en esta imagen, en este corte, Yolanda Díaz habló al respecto. Todo el apoyo para las mujeres del cine, todas las mujeres de nuestro país y del mundo, porque se acabó. Se acabó ya con las violencias sexuales contra las mujeres, contra las discriminaciones a las mujeres, se acabó con la violencia al colectivo LGTBI, se acabó con la discriminación al colectivo LGTBI, se acabó. Y por tanto, creo que lo que hemos conocido esta mañana es muy triste. Quiero también felicitar el trabajo de investigación que se ha hecho, que es muy importante. En esta siguiente imagen podemos ver que ese mismo día el ministro de Cultura, Urtasun, expresaba directamente su apoyo a cualquier denuncia pública de abuso de poder y violencia sexual y subrayaba la importancia de poner en el centro los testimonios de las mujeres y acompañarlas en sus decisiones. No hubo más prueba en este caso que unos testimonios de unas personas que se escudaron en su anonimato, que no se sabe quiénes son, y un WhatsApp que puede ser interpretado de diferentes formas, pero que desde luego no es inculpatorio. Carlos Bermúdez denunciaba, como contábamos hace unas semanas, ha denunciado al periódico El País por esta publicación, porque es cierto que le llamaron, pero también es cierto que le montaron una cacería, le montaron un juicio popular. Y los juicios populares generalmente llevan a la injusticia, a la barbarie, a algo que es previo a los estados de derecho. Y los juicios populares, sobre todo, llevan
a lo que hoy se denuncia porque se ha dejado en una familia, una persona, un individuo, porque ha dejado de respetar la presunción de inocencia, a lo mejor por filias, fobias o prejuicios, el boomerang siempre vuelve. Y el boomerang acaba por caer en las familias. Y es ahí cuando a una persona cercana le acusan de algo así, de lo que no es culpable, por muy mala persona que sea, o por muchas palabras gruesas que haya dicho que no son delictivas, que no sean delictivas, pero es ahí cuando el boomerang vuelve y aterriza a las familias, cuando la gente se da cuenta de ese modelo que hemos creado y ese modelo que ha impuesto la cultura de la cancelación. Porque, reitero, después de estas acusaciones no se recupera ni Dios. Después de que a uno le cancelan, después de que a uno le sitúan en el centro del movimiento del Me Too, no hay quien levante cabeza, sea culpable o no. Y a los culpables, aunque lo sean, no hay que juzgarlos y señalarlos a partir de publicaciones periodísticas o a partir de vídeos de YouTube o de TikTok. A los culpables o a las personas que lo han cometido esa conducta, esa violencia, hay que denunciarles en comisaría o en el juzgado. Hay que llevarlos a juicio y hay que condenarlos. Y hay que meterlos un buen puro. Pero esto de juicios paralelos, populares, cultura de la cancelación y ese tipo de caza de brujas que lo que puede derivar perfectamente es que por simple animadversión manifiesta se pueden llegar a reproducir conductas lamentables, medievales, eso sobra, desde luego. Y al que le ha caído algo parecido, reitero, sea culpable o no de lo que lo acusan, es a Íñigo Errejón. Íñigo Errejón participó en la cancelación, participó en esas cazas de brujas, se puede ver en este tuit. No es ninguna enfermedad mental, es machismo. Otra reacción a uno de los mensajes que no le gustaban. Otra reacción, por supuesto, irreflexiva, tuitera, que busca el eslogan, que busca simplemente polarizar. Porque la izquierda hace tiempo que se dio cuenta de que era completamente inefectiva a la hora de garantizar el estado de bienestar o las condiciones decentes de los trabajadores. Entre otras cosas, porque una izquierda que promueve que los impuestos cuanto más altos mejor, lo que lleva es a implantar grandes injusticias en la sociedad, lleva a aplastar la meritocracia, y eso es lo peor que se puede hacer para quien trabaja, para quien suda la gota gorda y ve que su dinero se va en buena parte a pagar impuestos que sirven para remunerar, para recompensar a quienes no trabajan tanto como él o a quienes no lo hacen. Esa izquierda evidentemente perdió la credibilidad por parte de la gente que vio que era un estorbo, que era simplemente una carga que generaba sociedades peronistas en las que los problemas aumentaban poco a poco. Lo decía Churchill, deja a los comunistas en el desierto y tarde o temprano habrá escasez de granos de arena. Esa es su actitud y eso la gente lo ha visto. A partir de ahí pasó a la carga y modificó su mensaje. Y empezó a crear las famosas causas identitarias, que básicamente lo que servían era por dividir la población en grupos y a partir de ahí hacer que uno de esos grupos era el que tenía la legitimidad y la verdad de su parte. Uno de esos grupos era el justo y el otro el injusto. Y a partir de ahí empezó a crear movimientos para que eran caladeros de votos, como el ecologista, o a este nuevo feminismo que nada tiene que ver, por supuesto, con el que justamente, ilícitamente reivindicaba décadas atrás derechos para las mujeres, como el derecho a voto o incluso el derecho a la jornada laboral de 8 horas, las mejoras en el puesto de trabajo. Este feminismo es otra cosa, y este feminismo parte de esta doctrina de la nueva izquierda, la izquierda woke, que realmente lo que persigue precisamente es, a partir de la polarización de las sociedades y a partir de esta generación de juicios paralelos, simplemente considerarse necesaria para una parte de la población. Cuando a una parte de la población le dices que está metida en el pecado, el que le promete la salvación, el que le promete las reservas, el que le promete las herramientas necesarias para limpiar el espíritu, es el que se hace necesario, el chamán de esa población. Y eso realmente es una completa locura. Y en esa locura es donde nos ha metido esta izquierda. Y en esta locura nos ha metido gente como Íñigo Errejón, que ha participado en estos juicios y que, desde luego, por lo que él mismo reconoce implícitamente en su comunicado, era de los menos ejemplares. Ahora bien, mira cómo daba ejemplo. Creo que falta muchísimo trabajo por hacer. Es más, alguna de la gente que trabaja en formación y en pedagogía en las escuelas y en los institutos alarma
sobre el retorno o la pervivencia de algunos de los peores tópicos machistas en las relaciones entre chicos y chicas o en los conceptos que tienen sobre la sexualidad, sobre la relación entre ellos. Ahí le tienes, dando ejemplo, pero reitero, aquí, aunque no sea un político con el que comulguemos en el 99,9999% de los casos, respetamos la presunción de inocencia de Íñigo Errejón. Y aquí yo, personalmente, lo que respaldo es que estas causas, en caso de que haya pruebas contundentes de que ha habido un delito, se tienen que judicializar. Y al culpable, o al que lo haya hecho, le tienen que meter un puro, reitero. Pero los juicios populares no valen. Los juicios tuiteros no sirven. Pueden servir para ganar votos. Pueden servir, a lo mejor, para volver a reconciliar las posturas de Sumar y de Podemos, porque han visto que está en un momento en el que de absoluta decadencia, en el que ese espectro de la izquierda amenaza con quedarse con una fuerza similar a la que tenía Izquierda Unida antes del surgimiento de Podemos. No hacían falta tantas alforjas para este viaje, Íñigo. Pero bueno, reitero, aquí, en este programa, en lo que no te han contado, defendemos la presunción de inocencia de Íñigo Errejón. Y además, simplemente para clarificar conceptos sobre el peligro que tienen estos juicios populares, vamos a llamar a Guadalupe Sánchez, que además de amiga, es una reputada jurista que seguramente nos va a ayudar a ver con un poco más de claridad los peligros de cosas como las que han pasado en las últimas horas, aunque sean a Íñigo Errejón. Tenemos con nosotros a Guadalupe Sánchez. Guadalupe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rubén? Pues encantada de pasarme por aquí por tu programa. Lleva siendo hora que no me invitabas. Pues es verdad, vamos, en tono mea culpa, la verdad, porque ya sabes que te tengo siempre como referencia y como sabes que te llamo cada 2x3 porque eres referencia, pues mira, me encanta tenerte por aquí en el programa. Hoy además, con un asunto del que sinceramente ambos hemos escrito varias veces, pero que sobre el que tú tienes el enfoque jurídico. Y una vez más tenemos una denuncia hecha a partir de testimonios que provoca una consecuencia, en este caso la dimisión de Íñigo Errejón. Sí. Bueno, mira, nos encontramos otra vez ante el caso del señalamiento anónimo, aunque parece ser que hay algunas que ya están saliendo con nombres y apellidos, realizado a través de redes sociales contra una persona. Además, denunciando comportamientos que desde luego, de acuerdo con lo que se ha publicado hasta ahora, distan mucho de ser delito, ¿de acuerdo? Mira, tenemos un gravísimo problema, Rubén, y es que, en primer lugar, no sabemos disociar lo que es la insatisfacción, lo que es la frustración, lo que es la mala educación de la violencia y el delito. Que uno no haya quedado satisfecho con una relación, que lo haya pasado mal, que tu pareja haya llegado a ser zafia o maleducada, tu expareja, no quiere decir en ningún momento que haya sido víctima de una agresión sexual, ¿de acuerdo? Es que eso es algo que parece que cuesta de entender. Y luego, yo lo he publicado en Twitter y además mañana sale un artículo mío en The Objective para que lo quiera leer. A Íñigo Errejón, por muy mal que nos puede caer, le asiste la misma presunción de inocencia que a quienes nos caen bien. ¿De acuerdo? No puede ser que estemos defendiendo que nadie es delincuente hasta que no haya una sentencia y que no hay confesión si no es ante un juez con todas las garantías procesales para según qué acusados, y cuando llega un acusado que pertenece al partido político que no nos gusta o que nos cae mal, pues incurrir en las mismas contradicciones. Yo intento decirle a la gente que la batalla cultural no podemos ganarla si no es desde la coherencia. No somos como ellos, debemos y podemos ser mejores, respetar la presunción de inocencia, que no quita, ojo Rubén, que no quita, que podamos denunciar la hipocresía, tanto de Íñigo Errejón, de su partido y de toda la izquierda aliada feminista. Que no podamos exigirle responsabilidades políticas, no porque esté siendo denunciado anónimamente o incluso ante los juzgados, sino por una mera cuestión de coherencia, porque bien él o bien su partido
se la exigían a los demás cuando sucedían estas situaciones. Es como el caso de Mónica Oltra. No tenía que dimitir porque el juez la hubiese imputado. Tenía que dimitir porque ella exigía dimisiones a otros cuando les imputaban, incluso por una mera cuestión de moralidad y de ética política, que es que no puedes estar al frente de la consejería que tutelaba a una menor abusada por tu exmarido, lo supieses o no lo supieses, maniobrases o no maniobrases. O sea, existen responsabilidades más allá del juzgado. Entonces, claro que se le pueden exigir responsabilidades a Errejón y, por supuesto, que se pueden hacer bromas, chanzas y denunciar la hipocresía. Pero de ahí a imputar delitos hay un trecho enorme, Rubén. Pero, Guadalupe, aquí pasa una cosa, y yo no sé si recuerdas cuando Mediaset estrenó una serie, además era de la fábrica de la tele, que tiene algunos episodios tristemente conocidos, y esta serie era sobre Rocío Carrasco, Sí. cuyas denuncias contra su exmarido, que también denunciaba maltrato, habían sido archivadas. Pero pese a todo, se generó una corriente de opinión en la que era a favor de ella y no importaba que los tribunales se hubieran pronunciado en contra, sino importaba, de hecho hasta la propia Irene Montero también se pronunció al respecto. Importaba simplemente seguir esa corriente de opinión que era favorable al feminismo o, como dice Pedro Sánchez, a ese movimiento del 8M. Esto ya va contra el Estado de Derecho. Sí, efectivamente. Mira, has puesto de ejemplo uno de los casos que formaron parte del Me Too patrio, que se inició, por cierto, con el caso de La Manada. Efectivamente, desde el principio existe una pretensión por parte de la izquierda de reemplazar la presunción de inocencia que asiste a cualquier ciudadano, es un derecho fundamental que forma parte del que deriva, dimana también el derecho de defensa, por el hermana yo sí te creo. Claro, estamos abriendo una puerta muy peligrosa, porque una vez reemplazas la presunción de inocencia en todos aquellos asuntos que tienen que ver con la violencia de género o el machismo, pues ya puede pasar para con cualquier otro delito. Y yo quiero recordar a todos los espectadores que en ningún país que pueda calificarse de democrático se proscribe la presunción de inocencia. Donde no hay presunción de inocencia es porque estamos ante un régimen totalitario. Es que además es la seña de identidad de cualquier autocracia. En algunas se pueden respetar unos derechos y en otros no. Pero el que siempre falta, del que siempre se prescinde, es la presunción de inocencia. Acabar con ella es una herramienta más antisistema, ¿de acuerdo? Porque además abriría la puerta, llegado el momento, a aniquilar a la oposición. Pero mira, yo una de las cosas que me llama mucho la atención de este movimiento, del que por cierto ha formado parte Íñigo Errejón, Correcto. solo hay que leer la misiva. Si lees la misiva que ha escrito para anunciar su despedida, que se retira de la política, a mí la parte que me resulta más sorprendente y hasta graciosa es esa en la que viene a decir que esa subjetividad tóxica que él ha prodigado con sus compañeros y compañeras, casi que no es culpa suya, que es del patriarcado, es decir, es de lo que tiene entre las piernas. Del neoliberalismo. El neoliberalismo. Toma ya. Eso es, porque él no es responsable de lo que hace. Su pene, su verga lo ha hecho así, su entrepierna le combinaba a comportarse de esa manera. Entonces, claro, esta manera de esparcir la responsabilidad y no asumir de ninguna forma que tu comportamiento es única y exclusivamente culpa tuya y no de nadie más, y que hay personas que tienen lo mismo que tú entre las piernas, aproximadamente el 50% de la población, y que la gran mayoría de ellos no se comportan así, pues bueno, es que es muy de la izquierda. Es que esto también es una marca de identidad del colectivismo, utilizarlo precisamente la colectivización para no asumir jamás responsabilidades. Es una postura muy cómoda, porque... Claro, pero Guadalupe, ahora, porque claro,
todo esto se trata el Estado de Derecho, no es algo perfecto, es sumamente imperfecto, pero a lo mejor es el sistema más perfecto, por lo menos algo que garantiza el orden. Pero a ellos no les gusta, Rubén. A ellos no Claro, les gusta. pero ahora cómo convencemos a toda esta gente que ha estado escuchando durante todos estos años, a esta gente tan machacona, de que a lo mejor hay monstruos sobre los que no hay pruebas contundentes, que no son condenados, y que eso, en realidad, forma parte de un sistema que es el mejor que conocemos. Que a lo mejor la fuerza del testimonio no es tan potente o tan contundente como para condenar a alguien. Porque ahora la gente sí parece que se puede creer perfectamente que a partir de los testimonios de 4 mujeres anónimas se puede condenar a alguien. Claro, pero mira, yo siempre lo intento reconducir a la siguiente frase de la sabiduría popular, que es: no quieras para los demás lo que no desearías para ti. O sea, yo siempre digo, hasta que tú no vives en tus propias carnes lo que supone que seas tú el que tengas que demostrar que no has hecho algo, porque demostrar un hecho negativo es prácticamente imposible, salvo que tengas mucha suerte. Pues si te acusan de haber estado en un sitio concreto y tú tienes pruebas de que no has estado, pues porque pagaste un ticket o estabas de viaje, pues pues tienes suerte, pero como estés en tu casa y te digan que o demuestras que es tú que estabas en tu casa, que no estabas en el sitio en el que dicen, o eres culpable, pues esto poco menos que se asemeja a las cazas de brujas, ¿verdad? Oiga, mire usted. Es la versión moderna. Claro, pase usted por encima de las cenizas, que si no es bruja, no se quemará. No, al contrario, si no me quemo, entonces demostraré que soy bruja. Pues nada, estamos en lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que evidentemente el hecho de que prevalezca la presunción de inocencia por encima de conjeturas o de hechos circunstanciales puede llevar al caso de que algún culpable quede suelto, pero es que entre que haya 10 culpables sueltos o un inocente en la cárcel, yo prefiero lo primero, y suena duro decirlo, pero nadie se merece penar por un delito que no ha cometido. Absolutamente nadie. Y yo, que he tenido tanto la suerte como la desgracia de toparme con inocentes que se han visto injustamente condenados, le digo a todos aquellos que están a favor de la cultura del linchamiento, que no saben lo que dicen, porque un día es al que odias y otro día, al día siguiente, vas a ser tú. Eso hay que evitarlo a toda costa. Claro, pero esto es, y ya termino con esto, no te quiero entretener más tiempo, Guadalupe, pero a lo mejor es duro lo que comentas y a lo mejor también es duro comentar que un tipo que sea un sinvergüenza no es un delincuente, es que son cosas diferentes, o una mala persona. Por supuesto, es que es lo que yo he comentado desde el principio. Parece ser que hay un sector del feminismo que ha promovido la banalización del concepto de violencia, concretamente del concepto de violencia sexual, hasta el punto de equiparar la violencia sexual al sentimiento de frustración que puede sentir uno cuando una relación no es lo que esperaba, o cuando resulta que descubres que tu pareja es infiel o que te prodiga una serie de palabras propias de una persona maleducada, o que no has obtenido las satisfacciones durante la relación que esperabas. Tampoco es violencia sexual cuando cambias de opinión, es decir, lo que no vale es mantener una relación consentida con una persona en un momento determinado y 2 años después decir, ay, es que yo ahora con la educación sexual y la madurez que he adquirido, pues eso no lo hubiera hecho jamás. Pues bueno, está bien que lo hagas como reflexión y que intentes trasladarlo al mundo para que todo el mundo conozca tus vivencias y aprenda de ellas, pero eso no significa que aquella persona te haya violado. El feminismo está inmerso en un punitivismo que le está haciendo muchísimo daño, porque además es del todo incoherente. Mientras intentan trasladar al mundo que el hecho de que un señor
haya mantenido relaciones sexuales y al acabarlas te haya menospreciado, te haya pedido que haya dicho que ya no quiere saber nada más de ti, todas estas cosas que se están publicando, quieren trasladar al mundo que eso es un delito. Por otro lado, te defienden una ley como el solo sí es sí, que anunciaron que iba a servir para agravar de forma generalizada la pena a agresores sexuales de verdad, esta vez de verdad, y resulta que la ha rebajado a en torno a 2.000 violadores y ha puesto a más de 100 en la calle. Esto sí de verdad. Y al mismo tiempo que te defienden esa ley y te dicen que es culpa de los jueces no sé qué, luego te hacen estos juicios sumarísimos en redes sociales que lo que pretenden es la muerte civil, política y hasta profesional del señalado. Y yo es que me da igual que al que señalen sea de izquierdas o de derechas, Rubén. Yo en esto voy a citar a Javier Milei. Somos moralmente superiores. Si queremos, y si queremos ganar la batalla cultural, tenemos que demostrarlo día tras día. Que sí, que entiendo las bromas, que entiendo y comparto, yo lo he hecho, que se señale su hipocresía, que entiendo que se ponga de manifiesto que, claro, con todos los casos que van saliendo a lo largo de estos meses del entorno de la izquierda, pues haya mujeres que hayan vivido desde jovencitas en esos círculos y se hayan pensado que todos los hombres se compartan igual. Las invito a conocer el mundo, a no relacionarse de manera sectaria. Hay vida afuera y el mundo es maravilloso y la mayoría de los hombres son maravillosos. Pero señalada esta hipocresía y señalada la incoherencia, llegar a imputar delitos como estoy viendo, hablando de menores, de no sé qué, por favor, basta, no. Este señor tiene derecho a la presunción de inocencia, nadie es delincuente hasta que no existe sentencia firme. Si las denuncias se ponen en el juzgado, si lo denuncian, que se defienda en un proceso con todas las garantías y que resuelvan los jueces. Iban a venir los progresistas o los que se llamaban progresistas para devolvernos a la moralidad del siglo XVII o por lo menos a esos juicios, iban a generar un incendio y se iban a terminar por quemar ellos mismos. Era previsible todo. Guadalupe Sánchez, un placer, de verdad, muchas gracias. A ti, Rubén, un abrazo y gracias por invitarme a tu programa. Gracias a ti. En fin, con lo que costó construir estas sociedades de derechos y libertades, moldearlas, con la gente que luchó de nuestros antepasados porque tuviéramos estas democracias liberales plenas o casi plenas en derechos, y hay gente, desde luego, que se esfuerza en el día a día por retrotraer estos sistemas a algo realmente que es medieval, algo que pertenece a una época en la que los inquisidores o los que querían saltarse el imperio de la ley intentaban sumir las sociedades en el caos. Por suerte, hubo quien, cuando apareció Podemos, vio realmente de qué pie cojeaban, cuál era su origen, dónde enraizaban sus ideas. Y hoy yo creo que parece bastante evidente que los líderes de este partido y sus fundadores lo que pretendían era algo que podría sumir a este país o a cualquiera en una especie de tiniebla que yo creo que ni siquiera la inmensa mayoría de quienes los votaron quiere. Porque Íñigo Errejón y compañía defiende tiranías, autocracias, repúblicas bananeras en las que gobierna la pobreza, gobierna el hambre, y en las que hay una élite corrupta y criminal, como en Venezuela, que todo lo ensombrece. Y no me lo estoy inventando. A lo mejor recuerdas este vídeo. Hace un año yo estaba en Venezuela, que para mí se ha convertido prácticamente en una patria de acogida. Y para mí el 5 de marzo es siempre, desde entonces, tristeza honda. Pero en realidad es y fue también un privilegio el de haber vivido la mayor muestra de pasión política y de cariño popular que haya conocido y posiblemente que jamás conozca. Decenas y decenas de miles de caras serenas y preñadas de futuro, miles de Chávez. Si alguien quiere saber quién era Chávez, quizá le baste con ver quiénes eran los canallas que festejaron su muerte y quiénes eran las gentes humildes que le lloraron. Canallas. Hablamos de Hugo Chávez, el padre de esa revolución bolivariana.
el que apuntó con el dedo a Nicolás Maduro como su sucesor y los que han sumido a Venezuela en el más absoluto caos y pobreza, en la sinrazón y la arbitrariedad de regímenes que desde luego no son democráticos, que le han puesto del lado de una parte del mundo que desde luego la democracia le repugna porque considera que las autocracias, que las dictaduras son mucho más efectivas a la hora de gobernar pueblos. Los venezolanos huyen a la carrera hacia Colombia, hacia Estados Unidos, hacia otros puntos de Latinoamérica o hacia España. Son una diáspora y son buena gente. Son gente que en realidad son víctimas de un sistema que es ladrón y criminal. De un sistema con el que el gobierno de España compadrea. Les reciben en Barajas, como a Delcy Rodríguez. Les preparan un programa, una visita con cena con sorpresa. Y todavía esta gente es la que nos da lecciones de democracia. Íñigo Errejón era el que decía, como se ve en esta imagen, que en Venezuela ha habido importantísimos avances y que allí se come 3 veces al día. Así, hacia lo mínimo. El comunismo siempre ha igualado por lo bajo. El comunismo es el totalitarismo que es legitimado en nuestras sociedades. Y yo creo realmente que la clave de la batalla cultural no está en las minucias, en las mandangas, no. Está en deslegitimar todo el socialismo y sus manifestaciones que pudren, corrompen sociedades y que generan personajes como Íñigo Errejón que primero son cazadores hasta que los cazan. Y generalmente los cazan porque desde dentro los quieren cazar. Y este es el caso que nos encontramos aquí. Reitero que es que esta gente ha hecho juicios populares contra gente, que es que esta gente ha defendido a María Sevilla o a Juana Rivas, que es que ha hecho que personas como el marido de esta última hayan caído prácticamente en la desesperación. Han jugado, han maltratado a niños. Y todo los han secuestrado en uno de los casos. Y todo con la complicidad de esta gente, que realmente ve a quienes no piensan como ellos como enemigos, no como contendientes políticos dentro de algo tan sano y saludable como la discrepancia democrática, no. Porque esta gente, reitero, su pensamiento más profundo, más superficial, en un totalitarismo. Y con esto tenemos que sufrir. Íñigo Errejón defendía a Venezuela. Ahora bien, practicaba, como él dice, un estilo de vida neoliberal. Íñigo Errejón ganaba, como se ve en esta imagen, 102.064 euros al año, como a 92 céntimos. Y además no lo ganaba porque generaba esa economía, esa riqueza, no. Esto es de tus impuestos. Y esto servía no para practicar una política limpia y juiciosa, no. Servía para inyectar en los españoles poco a poco algo que realmente a lo mejor ha contagiado ese espíritu polarizador y revanchista a la sociedad española. A lo mejor la culpa no está en los medios de comunicación de derechas o los jueces de la toga nostra, como ellos decían, que lo único realmente que han hecho, entre otras cosas, es señalar la corrupción y la sinrazón del gobierno y de sus socios. Que, por cierto, en casos como el del Tito Berni, el de Jessica y compañía, o estos, en este, por supuesto, siempre como en los otros, con la presunción de inocencia por bandera, en estos casos ha demostrado comportamientos que si los llegan a hacer los partidos de la oposición, desde luego no hubieran respetado esa presunción. Porque, reitero, para ellos los que discrepan son enemigos. Para ellos, para las Montero y Ángela Rodríguez Par y compañía, hay una mitad de la población que es culpable de algo, que es de ese hombre. ¿Qué iban a respetar? Esta gente es la que ha gobernado, esta gente es la que gobierna, esta gente es a la que vota una parte importante de los españoles. Y yo creo realmente es porque no está bien informada, o porque se ha puesto una venda en los ojos, o porque le han transmitido la idea de que los que están enfrente son una panda de ultras y de malas personas. Cuando realmente al final lo que no se han dado cuenta es que esta gente era el caballo de Troya que ha introducido de nuevo la izquierda radical, basada, reitero, en un totalitarismo en las sociedades desarrolladas, que tanto esfuerzo ha costado construir. Ahora bien,
El destino de todos, más allá de cómo ha evolucionado de bien su cuenta corriente, su destino político al final ha tendido a la catástrofe. Pablo Iglesias ahora se tiene que conformar con una clase en la Complutense y un podcast, que no ve mucha gente, la verdad, ve más gente lo que no te han contado, que sus podcasts, por cierto, y no te digo el resto de los programas de Vigo One Media. Íñigo Errejón, ya has visto, el boomerang ha vuelto y le ha golpeado. Y Manuela Carmena, la alcaldesa del Cambio, aquí le tienes. Disfrazada de aguacate mexicano el otro día en un programa de televisión cantando y bailando. A sus, ¿cuántos años tiene? ¿75, 76? La nueva política ha terminado de esta forma. En fin, la izquierda, siempre dándonos lecciones morales. ¿Qué ha pasado con Alberto Fernández en Argentina? Igual. Estos serán los que ha pasado a lo largo de la historia. Los más moralistas, los catequistas de unos y otros movimientos y espiritualidades, generalmente se han comportado de una forma bastante hipócrita y han practicado lo contrario a lo que ellos predicaban. Y generalmente yo no sé muchas cosas de la vida, la verdad, y me equivoco constantemente. Pero lo cierto es que en la vida generalmente hay que tender a decir, a caminar y a pensar todo en la misma dirección. Y esta gente ha hecho todo lo contrario. Errejón decía hace un año y poco esto. Denunció en concreto el silencio vergonzante de la política, periodismo y fútbol sobre el beso de Luis Rubiales, el antiguo presidente de la Federación Española de Fútbol, a Jenny Hermoso. El beso de gañán. Porque hay que ser gañán para hacer eso. Pero el beso que utilizó el feminismo y las propias jugadoras para generar otro juicio popular y para hacer propaganda, proselitismo de su causa. Y en todas estas causas, así como en las religiones primigenias y primitivas, hacían falta sacrificios a Dios para que les hiciera caso, consideraban, o para que cumpliera sus deseos. Aquí hacen falta sacrificios, hace falta carbón, combustible, para avivar las llamas de la hoguera que esta gente quiere que caliente y que queme a la sociedad. Y siempre hay, por supuesto, mártires. En este caso tenía menos luces que el barco de la Ruz. Pero se vio lo que pasó. E Íñigo Errejón se sumó a esa cacería. Pero bueno, ya se sabe que lo que un socialista hace con la izquierda no lo sabe la mano derecha. Y no lo digo en sentido bíblico y positivo del término. No nos hago ninguna referencia al templo. Hago referencia, por ejemplo, a la actitud o al discurso feminista que tienen algunos líderes socialistas, excluyendo, por supuesto, a quien no piense como ellos, pero que posteriormente, bueno, pues ya no te hablo del Tito Berni, no te hablo del Don Ángel o el prostíbulo de Andalucía, donde se cerraban los pactos de los ERE, les encantaba. Es que les encantaba. Las prostitutas y la cocaína tienen una experiencia tan amplia, desde luego, que no se le puede considerar como población normal. Pero bueno, esto es lo que escribía. Es que esto no es... La revolución de la igualdad. Artículo escrito un 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista. Y aquí alguien, un socialista de renombre, un exsocialista, mejor dicho, por lo menos material, aunque lo sea de corazón y de acción, por supuesto. Cualquiera que conozca a los socialistas sabe realmente que este sí que lo era. Ellas copan los contratos a tiempo parcial y cerca del 90% de las excedencias concedidas para cuidados, pese a los avances en materia de conciliación. Era un artículo en el que realmente esta persona, el firmante de este artículo, denunciaba las desigualdades en el mercado laboral y decía que aunque estábamos en el buen camino en las sociedades para corregirlas, para llegar a la igualdad entre hombres y mujeres todavía falta mucho camino por recorrer. Un ejemplo para el feminismo, don José Luis Ábalos. Todavía recuerdo uno de los informes de la UCO, de la Guardia Civil, en los que, por ejemplo, se hablaba de Jessica. ¿Y quién es Jessica? Pues ya te lo hemos contado. Su novia, como él decía en el programa de Carlos Alsina, alguien con el que tenía una relación normal.
el partido que intentó prohibir esa actividad. Si es que siempre han funcionado de la misma forma. No me quiero alargar mucho más, pero recuerdo una visita que hice a Cracovia, Polonia, en la que había un barrio que se llamaba Nowa Huta, que había sido uno de los grandes proyectos arquitectónicos estalinistas en los años 50, si no me equivoco, y que se había creado a partir de la que era la segunda o la tercera fábrica de acero más grande de la Unión Soviética. Bueno, yo recuerdo que estaba en un bar que todavía tenía, es muy curioso porque en las mesas había como pequeñas estatuas de Lenin. Donde estaba la estatua de Lenin en la avenida principal había una de Prometeo, porque la de Lenin la habían tirado porque los polacos, después de años de dictadura comunista, no le querían ni ver. Y yo hablaba con una camarera, una señora mayor, y decía, bueno, pero aquí en este barrio, como es estalinista, las construcciones eran iguales, pero aquí se garantizaba la igualdad. Los apartamentos los repartía el Estado en función de las necesidades de los ciudadanos, ¿verdad? Y me decía, no. De aquí los gobernantes, los dirigentes, los del Politburó, vivían en la avenida principal, y esos eran los mejores apartamentos. Es que siempre hacen eso. Predican igualdad para todos, menos para con ellos. Esa igualdad que predican para todos termina en igualar por lo bajo y terminan sociedades mediocres donde la meritocracia es aplastada, mientras ellos se lucran de esos fenómenos. ¿Cuánto dinero sucio venezolano hay en Madrid estos días? Ese es el resultado del comunismo. Y eso no es una cosa de mayorías, porque la mayoría, reitero, son gente bienvenida, trabajadora, legal, cabal, y que aporta a la sociedad española cosas, por supuesto, que son netamente positivas. Pero de ahí ha escapado un capital, mucho capital, dinero sucio, dinero conseguido con el sufrimiento del resto de los venezolanos, con corrupción, con desolación, con destrucción, y que hoy está aquí, o en Miami. Y ese dinero viene de los que predicaban la igualdad, de los de siempre, de los que llevamos sufriendo casi 2 siglos. Esto es lo que hay. Por supuesto, como esta gente realmente vive del tuit, del sensacionalismo, el populismo, la rapidez, la inmediatez en la respuesta populista, como decía, Pedro Sánchez tardó solamente unas horas en responder, en pronunciarse sobre el escándalo de Íñigo Errejón, pero de una forma muy crítica. Echad un vistazo a este tuit. El gobierno trabaja por una España feminista donde las mujeres tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades y la misma libertad y seguridad que los hombres. Así que bla, 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 apoyo, condeno cualquier actitud que lo impida y apoyo la decisión de Yolanda Díaz, que es una gran vicepresidenta. Ahora bien, a sabiendas de que, yo planteo simplemente una pregunta, a sabiendas de que una vez que Errejón ha difundido el comunicado, se han empezado a suceder reacciones y ha empezado a salir gente diciendo que lo sabía, incluidos periodistas. El periodismo es la profesión con más listos del mundo. Luego a ti, querido espectador, te cuesta mucho saber lo que pasa a tu alrededor a partir de las páginas de los medios de comunicación y los minutos de televisión y radio. Pero luego lo saben todo. Es una cosa maravillosa, ya no solo por todólogos que saben de cada uno de los temas, sino porque siempre que pasa algo ellos te dicen, yo ya lo sabía. Ahora bien, la pregunta que se puede plantear entonces es, ¿se sabía en el gobierno de lo que se acusa a Íñigo Errejón? ¿Por qué entonces no nos hemos enterado nosotros antes? ¿Lo sabían en Sumar? ¿Por qué le han tapado hasta ahora? O mejor dicho, ¿por qué le han decidido sacrificar, entre comillas, ahora? Por supuesto, ya a partir de ahora, sin respetar, reitero, su presunción de inocencia y sin que se haya conocido ningún litigio iniciado, ninguna demanda contra él por maltrato, como le acusan. Bueno, es una gran pregunta. A lo mejor un gobierno que respeta tanto a las mujeres como habla no debería permitirse tapar estas cosas. Es por lo menos un planteamiento que me parece legítimo, válido y necesario. A lo mejor Pedro Sánchez nos ha vuelto a tomar por tontos. Lo suele hacer muy a menudo. De hecho, habrás escuchado, la verdad es que no me resistí a terminar el programa sin hablarte de esto, porque ya que me he dedicado durante los últimos días a ello en cuerpo y alma, y ya que lo he sufrido, ya que me he tenido que someter a esa especie de tortura china, terrible, yo simplemente te lo quería contar. Me refiero al documental que se hizo grabar él, el presidente, El rey está desnudo. Él decía que para mostrar a los españoles la realidad del Palacio de la Moncloa, cómo trabajan, lo que se hace, los edificios que hay, para qué sirve cada cual,
pero es un documento de 4 capítulos hecho a mayor gloria de él. He sacado algunos momentos, algunos seguramente lo hayas visto, pero son los que me parecen más delirantes. No son los únicos, porque hay varios, pero mira, echa un vistazo a este. ¿Qué tal? ¿Ya se ha despertado? Se ha levantado y sigue teniendo tos. Pues no lo sé, porque tengo varias reuniones antes y como viene como Biden, pues a ver. Responde muy rápido, el teléfono está apagado, esto aparece de repente en un capítulo dedicado a la organización de la cumbre de la OTAN de Madrid. Por supuesto, te puedes imaginar, para hablar de lo importantísimo que fue España después de la declaración de la guerra de Ucrania para organizar a los socios de la OTAN para que llegaran a Madrid y se quedaran sorprendidos con Madrid, con su gobierno y con lo bien que lo hace Pedro Sánchez en este tipo de actos, y por supuesto los Álvarez, Napoleón Chu y compañía. En medio de todo eso aparece esta conversación telefónica como para ver que Pedro Sánchez, antes que presidente o a la vez de eso, es padre de familia. Para ver que se preocupa por la fiebre de la niña, que cuando le pregunta a Begoña, Pedro, ¿vas a llegar a cenar? ¿Vas a venir tarde? Le tenga que decir, no, es que mira, soy muy importante. Y es que hoy va a venir Biden, el presidente de Estados Unidos, a verme. Y bueno, pues ¿cómo voy a dejarla así plantado? ¿Cómo voy a llegar tarde? ¿Cómo le voy a decir, oye, mira, que es que tengo cena? Hombre, no, es el presidente de Estados Unidos. En otro ejemplo, él está sentado en una silla, en un corro, porque les encanta hacer corros, sale 3 o 4 veces. Parece que cuando tienen un rato libre en Moncloa hacen un corro con gente de allí y gente de la calle. O parece que nos han vendido una moto que no existe, grabando este documental, y lo han intentado hacer, que es un presidente dialogante, abierto al pueblo, al público, un ilustrado, todo para el pueblo, pero con el pueblo. Un populista, vamos. Y llama la atención porque están en medio de la reunión y dice, sí, tenemos que acabar ya, que me voy a ver aquí al presidente de Paraguay. Yo creo que Pedro Sánchez todos los días recibe un presidente, o a 2 o 3, a gente muy importante siempre. O por lo menos eso es lo que nos ha intentado transmitir. No han revelado cuánto ha costado este documental. Dijeron que lo iban a donar a una ONG lo que recaudaran, pero a la hora de la verdad realmente no lo quería emitir nadie, ninguna plataforma. Recuerdo, además lo voy a contar, que llamé a uno de los productores y le pregunté, me dicen que Netflix no lo quiere emitir y que tenéis dificultades para que alguien lo adquiera, para emitir esta obra. Y me llamó mentiroso. De hecho me insultó. Él lo sabe quién es. Es uno de los dos, con su particular estilo. Bueno, así son. Realmente al final es la verdad. Nadie lo quería emitir y ha tenido que ser El País, el grupo mediático de cabecera del gobierno. Hay un episodio anterior que te recomiendo, de lo que no te han contado, en el que se habla de los intereses del grupo Prisa, propietario del País y de la cadena SER, que es muy interesante y que más o menos deja en evidencia la línea editorial del periódico, que en este caso ha sido completamente cercana a Pedro Sánchez. De hecho, hasta han sido los que se han prestado a emitir su documental. ¿Tendrá algo que ver con que quieren una licencia de TDT? Por lo menos algunos por ahí, como José Miguel Contreras, al que no me canso de nombrar. ¿Tendrá algo que ver con que Óscar López ha dicho que va a repartir su ministerio 100 millones de euros para ayudar a digitalizarse a los medios que ya están digitalizados? Pues no lo sé, pero ha aparecido de repente este documental y nos ha dejado escenas como la del teléfono, o nos ha dejado escenas de Batman y Robin como esta. Bueno, ya he visto lo de Argentina, ¿no? Ayer perdió contra Arabia Saudí. Sí. Ahora andaba viendo en El País, fíjate, la muerte de Pablo Milanés, que yo lo escuchaba cuando era joven, vamos. Sí. Sí. Todos los días. Me encantaba. Me encantaba él y Silvio Rodríguez. En fin. En eso soy un poco antiguo. Ve cómo se iban a quedar los españoles sin saber la música que escucha Pedro. Y además es música que forma parte del espectro de esa izquierda que yo siempre le llamo de primero de izquierdas, que es la que no ha pasado el primer curso y que además se basa simplemente en tópicos. Pues los cantautores, los que la canción protesta, la guitarrita, el mensaje, y si pueden incluir palabras, referencias a algunos líderes a los que han glorificado sin merecérselo, pues mejor. Ahí está Pedro Sánchez con Félix Bolaños, esa figura, ese
actor secundario del gobierno cuando está Pedro Sánchez, pero cuando no está protagonista o el que lo quiere ser, el que intentó. No sé si os acordáis cuando intentó colarse en el acto en el que no estaba invitado, de celebración del Día de la Comunidad de Madrid, y luego se hizo el ofendido, como, ¿cómo lo invitan a un ministro? ¿Cómo lo invitan a mí, que soy Félix Bolaños? Bueno, pues ahí le tenías. Dice solamente 2 cosas en el vídeo. Una es un sí, afirmativo, oración afirmativa, y otra es un sí, una pregunta. Ese es el papel de Bolaños. Es que son Batman y Robin, realmente. El superhéroe, el que se lo cree, y el compañero, el acompañante, el que, bueno, pues sí, el que lee los periódicos con él, le escucha. Pues mira, hoy Félix toca hablar de cantautores y del Arabia Saudí y Argentina. Vaya paliza les han pegado, ¿eh? Alguien dentro de Moncloa, que seguramente haya sido aquí el presidente, el Narciso, el espejito, quién es el más guapo del reino, ha tenido la idea o ha llegado a pensar que este documental nos iba a interesar. Eso sí, nos ha dejado algunos momentos que son maravillosos. Yo no sé si recuerdas aquella serie que era de José Luis Moreno, de la productora, que se llamaba Escenas de matrimonio, que eran parejas que, bueno, hablaban entre ellas, en ese caso era en la cama. Bueno, aquí hemos tenido una escena que es parecida, que es de desayuno. Pues yo no voy a desayunar mucho porque ayer con la cena tengo suficiente. ¿Qué dicen los periódicos hoy? Bueno, pues todo mucho Finlandia y Suecia y su ingreso a la OTAN. No. Tratamos de... Madre mía. Es que se creen los Obama. Se creen los de... No sé si has visto la serie de House of Cards de Netflix, los que él era un tipo completamente ambicioso que llega presidente del gobierno y mientras tanto ella se dedica a las causas humanitarias, ONG y demás. Lo que hace Begoña, vamos, con recaudación de fondos, recaudadora de fondos, pero bueno, para esas mismas causas. Yo creo que se creen algo así, algo poderoso, elevado, que les gustan los oropeles, el poder, figurar, las cenas de galas, decir, sí, mira, yo soy el presidente y esta es la mujer del presidente que es consorte y además no tiene ningún cargo oficial, pero es importantísima, es la Imelda Marcos, española. Pero es que a la hora de la verdad son unos horteras. Si les dejas hablar, les pones una cámara delante y tienen tan poco nivel como un Instagramer, uno de estos influencers que le ves que sí habla bien, es así un poco llamativo, chocante, pero que luego no tiene fondo, es vacío, es una especie de maniquí, de elemento de cartón piedra. Me encanta esa denominación. Son como elementos con forma humana fabricados en cartón piedra. Entonces, claro, tiene una especie de pensamientos pregrabados, ideas preconcebidas, como la de los cantautores que simbolizan el socialismo o la lucha, o como la de tenemos que ser como los Obama y parecer sofisticados y que nos hagan una serie. Pero claro, luego les ves y dices, madre mía, ¿quién ha tenido esa idea? Es que esto nos ha ayudado. A lo mejor esto no tiene más destino que ser un vídeo de bodas, que lo pueden ver dentro de unos años, ya cuando estén jubilados, en su casa, donde sea, seguramente vivan en una buena casa, con porche, con jardín, y diga Pedro a Begoña, oye, Begoña, ¿por qué no ponemos otra vez el vídeo? Y ella dirá, ¿qué vídeo? ¿Otra vez? Dices, sí, hombre, claro, el de Moncloa, cuando yo era presidente y vivíamos allí. Y ella dirá entonces, oh, venga, anda. Y como hay invitados, hacen que se van. Y las hijas seguramente ya, pues a lo mejor cuarentonas, dirán, madre mía, qué pesar mi padre con lo de Moncloa, que es el síndrome del expresidente. Y a lo mejor ahí dirán, fíjate cómo organicé la cumbre de la OTAN. Fíjate cómo conseguí que abaratar la factura de la luz. Begoña, ¿te acuerdas, verdad? ¿Cómo lo pasábamos, madre mía? Qué vida más completa hemos tenido, de verdad. Nuestra biografía es mucho mejor que la de la gente de derecha, sí, que la de nosotros. Somos alguien trascendente, somos los Obama españoles. Para eso sirve esto. Y es tan ridículo, es tan cutre, que realmente uno se pregunta hasta qué punto se ha degradado España y la sociedad española para ponerse en manos de gente con tan poco nivel. Esto ya no es una cuestión de ideologías, da igual, porque es cierto que ha habido presidentes imperfectos en todos los periodos, y desde luego de todos los partidos. Pero es que esto es muy cutre. Es que lleguen a concluir que le va a interesar a alguien la vida diaria de ellos, o ese ejercicio de convertirse en héroes del pueblo mediante este tipo de series que sirven para glorificarse, madre mía,
hay que tener muy poco coco, por lo menos un espejo desde luego roto al lado, una visión muy distorsionada de uno mismo. Y sobre todo estrenarlo, prisa, en un momento en el que a esta gente le acechan tantos escándalos de corrupción, desde luego no hay que tener mucho rubor, la verdad. Pero bueno, una cosa es cierta de lo que ha pasado en las últimas horas. Mientras ahora hablamos de Íñigo Errejón, y los medios siempre picamos en esos cebos, que no sabemos muy bien el por qué le han sacrificado ahora, lo podemos imaginar, lo podemos intuir, te hemos dado las pistas, pero mientras estos días se va a debatir una vez más sobre el feminismo, sobre el Me Too, sobre la cancelación, la UCO ha anunciado que va a empezar investigaciones, a redactar los informes sobre el móvil de Koldo y el móvil de Carlos Barrabés. Y ahí está lo mollar, en la corrupción, la que afecta a Moncloa, la que ha hecho realmente que nos cuestionemos si este gobierno es limpio o no lo es. Porque de eso de que se come al Estado poco a poco, de dentellada a dentellada, ya lo sabíamos. Ha ido conquistando cada una de las instituciones del Estado. La última, Radio Televisión Española. Esta semana, el pasado martes, han presentado un Real Decreto Ley que es un auténtico asalto a RTVE para convertirla todavía más en su propio órgano de propaganda. ¿Por qué? Pues evidentemente porque quien se graba un documental, quien se hace grabar un documental para básicamente transmitir a la población que es un presidente perfecto, no va a admitir que el medio público que controla el Estado le describa de otra forma. Y ahí se explica también la cruzada que emprendieron contra los medios de comunicación. Quien hable mal de mí es un sinvergüenza. Y realmente es porque esta gente lo que pretende es zamparse el Estado. Y en otro orden de cosas, lo que pretende con este tipo de cosas es camuflar la corrupción que afecta a varios miembros de su gobierno y que afecta sobre todo, especialmente, ya no solamente a el uno. ¿Quién es el uno? Ese. De hecho, van a intentar transformar la uno en el uno. Nunca mejor, es un ejemplo, una buena frase que decía hace unas horas Miguel Ángel Guigoras. Es que lo que van a hacer también es realmente intentar desviar la atención sobre el jefe. Y el jefe, que es Ábalos, era el ministro de Transporte, era el número 2 del gobierno y era el número 1 del Partido Socialista, el secretario de organización. Le controlaba la calle Ferraz. Y esto, queridos amigos, es lo grave. Y también es grave, como te hemos contado en este programa, va la redundancia de lo que no te han contado, cómo personas que desde luego no eran muy ejemplares, como Íñigo Errejón, han contribuido a polarizar España, han contribuido a trasladarla hacia un terreno que desde luego no se corresponde con las democracias liberales en las que se intuye y se pacta básicamente y se reconoce que el Estado de Derecho, pese a ser imperfecto, es la mejor fórmula que se puede aplicar para que España sea un país ordenado, próspero, en el que las relaciones comerciales se estén permitidas y no estén impedidas por la inseguridad o por la arbitrariedad. Ayer, mejor dicho, le tocó a Íñigo Errejón ser cancelado. Mañana, si esto no se frena, puede ser tú o puedo ser yo. En todos los casos es igual exactamente de reprobable. Quien sea culpable, que lo pague, sentencia de un juez mediante. Y que no lo sea, que le dejen en paz. Íñigo Errejón, tú has contribuido a todo esto y el boomerang se ha vuelto evidentemente en tu contra. Ha tomado la dirección opuesta. En fin, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí la edición número 21 de Lo que no te han contado. Yo soy Rubén Arranz, escribo todos los días, ahí me puedes leer en El Independiente, periódico digital que te recomiendo, el de Casimiro García Abadillo, y aquí los viernes por la noche a eso de las 9 te esperamos en vivo a media, esta generosa casa, que es la que produce, la que da cobijo y cabida a este espacio una vez a la semana en el que siempre te intentamos empoderar como ciudadano con información, con datos y con análisis, que creo que es lo que todo el mundo, los individuos de los países todavía desarrollados necesitan. Gracias y buenas noches.